Entre las ramas que temblaban con el viento suave del Edén, apareció una voz que no venía ni del agua, ni de los pájaros, ni del corazón humano. Era la voz de la serpiente, antigua, astuta, cargada de un veneno disfrazado de sabiduría. Su mirada se deslizaba como sombra, y sus palabras eran dulces, pero afiladas. ¿De veras Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del jardín?, preguntó con fingida inocencia. No negaba, no gritaba, solo sembraba una grieta en la confianza. Era la estrategia más antigua: torcer lo verdadero hasta que pareciera mentira, y hacer de la mentira algo que suene justo. Eva, sorprendida por el hablar del animal, respondió con sinceridad: podemos comer del fruto de los árboles, pero del que está en medio del jardín, dijo Dios. No comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y allí, en esa confesión, la serpiente encontró la rendija que necesitaba. Con voz más firme, casi persuasiva, susurró: no morirán. Dios sabe que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Palabras que caían como gotas de miel en un alma sedienta de respuestas. Lo prohibido dejaba de parecer peligro, y se transformaba en promesa. El jardín, que hasta ese momento había sido un escenario de paz, se volvió un campo de batalla invisible. No había espadas ni fuego, sino pensamientos y dudas. La serpiente no necesitaba obligar, solo sugerir. No imponía cadenas, ofrecía alas. El veneno no estaba en el fruto, sino en la idea. Pueden ser más, pueden ser como Dios. Eva miró el fruto con nuevos ojos. Ya no era solo alimento, ahora parecía puerta a un mundo escondido. Su brillo era distinto, su aroma parecía más intenso. En su corazón, la confianza en la bondad absoluta de Dios comenzaba a tambalear. ¿Y si realmente estaban siendo limitados? ¿Y si había una vida mayor esperando al otro lado de la obediencia? Adán observaba en silencio, dividido entre el amor a Eva y la fidelidad a la voz de su Creador. Su corazón se agitaba, porque la serpiente no hablaba de destrucción, sino de conocimiento. ¿Y qué ser humano ha resistido jamás el deseo de saber? La tentación no entró como tormenta, sino como brisa, suave, persistente, convincente. Ese diálogo fue el verdadero inicio de la caída. No cuando se comió el fruto, sino cuando se permitió que la voz del enemigo pesara más que la de Dios, porque el pecado no nace en las manos, sino en el corazón. No empieza en el acto, sino en la duda que se convierte en deseo. La serpiente sonreía sin labios, satisfecha de haber plantado la semilla. No necesitaba más. Bastaba con dejar que la inquietud creciera en Eva, que la curiosidad se volviera hambre, que la promesa se convirtiera en obsesión. Allí estaba el poder del adversario, no en la fuerza, sino en la palabra torcida, en la mentira envuelta en media verdad. El Edén seguía siendo hermoso, los pájaros aún cantaban, el sol aún brillaba, pero algo había cambiado. Una grieta invisible se había abierto en el alma humana. La confianza plena en Dios había sido herida, y una puerta estaba a punto de abrirse hacia un destino irreparable. La serpiente se retiró lentamente entre las ramas, como si supiera que ya no hacía falta insistir. La obra estaba hecha. En el silencio que quedó después, Eva seguía mirando el fruto, Adán seguía mirando a Eva, y el cielo entero parecía contener la respiración. Porque en ese momento, en ese instante suspendido, la humanidad se encontraba en el filo más peligroso, el de la elección. La voz de Dios aún resonaba, clara, firme, llena de amor. Pero ahora también resonaba otra voz, una voz que prometía algo que parecía más grande, más atractivo. Y en medio de esas dos voces, el corazón humano se convirtió en campo de batalla. Lo que estaba por suceder no sería solo una decisión personal, sino la marca que definiría la historia entera. Una elección que no era solo de Adán y Eva, sino el espejo de cada ser humano frente a la tentación. Y así, la serpiente dejó atrás su eco, y el mundo contuvo el aliento. El cruce del umbral estaba a un solo paso. Eva alzó la mano. El fruto estaba allí,
colgando como si esperara ser tomado desde el inicio de los tiempos. Su piel brillaba, no con el fulgor de lo sagrado, sino con la atracción de lo prohibido. El aire alrededor se volvió espeso, como si el universo entero aguardara en silencio. Y entonces, con un gesto sencillo, casi inocente, Eva arrancó el fruto del árbol. No hubo trueno, no hubo relámpago, no cayó fuego del cielo. Todo siguió igual, salvo dentro de ella. El primer mordisco fue un crujido leve, pero resonó como un grito en el alma del mundo. El sabor era dulce, pero traía consigo un peso desconocido, el despertar. Eva no solo sintió que sus labios se manchaban, sintió que algo invisible había cambiado para siempre. Adán la observaba. El fruto descansaba en sus manos, y el jugo aún caía de los labios de Eva. Ella le extendió un trozo, y en sus ojos había una mezcla de certeza y temblor. No había engaño en ella, solo la urgencia de compartir. Adán dudó. Podía rechazarlo, podía apartar la mano, pero su corazón se inclinó hacia Eva, no hacia Dios. Y así, con la misma sencillez, Adán tomó y comió. Ese fue el instante, ese cruce invisible entre la obediencia y la rebeldía. Ese mordisco abrió un umbral que nunca podría cerrarse, porque no se trataba de un fruto, sino de un acto, el primer acto de desconfianza hacia el Creador. La desobediencia no estaba en el árbol, sino en la elección. Entonces, sus ojos se abrieron, y lo que vieron no fue gloria, ni poder, ni sabiduría infinita. Vieron su desnudez, sintieron vergüenza. Lo que antes era inocencia pura, ahora se convirtió en exposición, en vulnerabilidad. Miraron sus cuerpos y se sintieron descubiertos, y corrieron a cubrirse con hojas, como si un pedazo de tela pudiera esconder lo que habían perdido. El paraíso no había cambiado a su alrededor. Los árboles seguían firmes, el río seguía cantando, el sol seguía alumbrando, pero el paraíso dentro de ellos había muerto. La paz interior se había roto. El Edén se volvió extraño, ya no hogar, sino espejo de su culpa. El mismo lugar que ayer era confianza, hoy era juicio. Adán miró a Eva, y por primera vez no vio solo a su compañera, sino a alguien a quien culpar. Eva miró a Adán, y por primera vez no vio solo a su compañero, sino a alguien que también había caído. La unidad que los sostenía empezó a resquebrajarse, porque el pecado no solo rompe la relación con Dios, también hiere las relaciones humanas. Intentaron ocultarse entre los árboles, como si pudieran escapar de la mirada de aquel que lo ve todo, y en su huida se revelaba la tragedia. Los primeros hijos de la tierra, creados para caminar de la mano con su Creador, ahora se escondían de él. El miedo, desconocido hasta entonces, se apoderó de su corazón. Lo que había comenzado como un gesto pequeño se convirtió en la herida más grande. No se trataba solo de Adán y Eva, era la humanidad entera la que había cruzado el umbral. Ese mordisco fue como abrir la puerta de un río desbordado. El pecado había entrado en el mundo, y nada volvería a ser igual. El silencio del Edén se volvió pesado, casi insoportable. Y entonces, entre los árboles, resonó la voz de Dios. No era trueno destructor ni fuego que consume. Era una voz que llamaba, una voz que buscaba, una voz que dolía. ¿Dónde estás? Ese llamado no era por ignorancia, sino por amor. Dios sabía exactamente dónde estaban, pero ellos ya no sabían dónde estaban en su relación con Él. La pregunta los desnudaba más que su propia desnudez, porque el verdadero abismo no era la pérdida del jardín, sino la pérdida de la inocencia, de la comunión, de la confianza. Y así, con ese mordisco, Adán y Eva habían cruzado el umbral. El viaje ya no era el de héroes conquistando gloria, sino el de seres humanos enfrentando la amarga verdad, que apartarse de Dios nunca trae libertad, sino esclavitud. Nunca trae vida, sino muerte. Suscríbete para no perderte cómo continúa la historia.